Mm. Ya. Hola, buen día. Nosotros somos el equipo número 1 del grupo 315 y hoy vamos a estar presentando un tipo de resumen acerca de nuestro PIA que trata acerca de la pena de muerte. Este es mi equipo, entonces pues comencemos. Primero que todo, pues tenemos la postura. La postura pues acerca del tema de la pena de muerte. Nuestro equipo acordó estar a favor de la pena de muerte, tomando en cuenta varios factores, tales como la sobrepoblación de la cárcel, el sufrimiento del acusado, seguridad pública ante posibles ataques futuros, la disminución drástica de la criminalidad, incluso el gasto de recursos sacados desde el bolsillo de la ciudadanía, y también contamos con nuestro panorama nacional porque sabemos que México no es un país que se caracterice por ser el mejor en el ámbito delictivo. Sabemos que todos estos argumentos tienen sus pros y sus contras, pero buscamos principalmente lo que beneficia a la sociedad en su conjunto y también buscamos que ninguna persona sufra, sea lo que haya hecho. Dicho esto, expondremos de manera más profunda la postura, pues obviamente en el ensayo, pero pues este solo es como un resumen, ¿verdad? También cabe delimitar que nuestro ensayo solo se delimita, o sea, solo se limita a la inyección letal, o sea que no estamos hablando de ningún otro tipo de pena de muerte, como puede ser la silla eléctrica o algún otro ejemplo de hace muchos años. Entonces, la inyección letal es un método de ejecución que consiste en inyectar por vía intravenosa y de manera continua una cantidad letal de diversos fármacos combinados que producen sucesivamente inconsciencia, parálisis respiratoria y paro cardíaco. Su uso es legal en China, Vietnam y Estados Unidos. Y como ya les dije, para nuestro ensayo el único tipo de pena de muerte que se tomará en cuenta, ya que es indolora y además es que ha sido aceptada en los diferentes países a lo largo del mundo. Bueno, en algunos, ¿verdad? Entonces ahora sí continuemos con los argumentos a favor que pues menciona nuestro ensayo. Ok, el primero es, la pena de muerte es más barata que alimentar a un asesino de por vida. Según un estudio en Oklahoma, la cadena perpetua es mucho más costoso administrar que la pena de muerte. También en palabras del juez Potter Stewart, estas sentencias de muerte son crueles e inusuales de la misma manera que ser alcanzado por un rayo es cruel e inusual. La número dos es justo que los asesinos mueran. Sí, podrían, pero el gobierno es una institución humana imperfecta, no un instrumento de retribución divina, y carece del poder, el mandato y la competencia para asegurarse de que el bien siempre sea recompensado proporcionalmente y el mal siempre sea castigado proporcionalmente. Bueno, ahora pasaremos a más argumentos a favor. El número 3 es no es inhumana, ya que al momento de realizar tales acciones para poder llegar a la opción de la pena de muerte por parte del juez es completamente razonable, por lo que la pena de muerte no es algo inhumano, ya que se usa la inyección, la cual no provoca una muerte dolorosa, sino silenciosa e indolora. En cambio, una cadena perpetua resulta en un sufrimiento constante. Y la número 4 es miedo a la fuga o a la reincidencia. Este sentimiento de pánico y temor conlleva apoyar la pena de muerte, puesto que si el sujeto delincuente consiguiera escapar del control penitenciario, podría cometer los mismos delitos. Este tipo de argumentación fue utilizada por las teorías positivistas, especialmente por Lombroso. Cabe recordar que en la tipología de delincuentes de este autor produjo la del delincuente nato, el cual padecía de algún tipo de patología. Ello suponía que no era posible la resocialización de dicho delincuente y por lo tanto la única política criminal viable era la eliminación del sujeto. Ahora continuaremos con algunos de los argumentos en contra que se dan más a la hora de debatir este tema. El primero es que es inhumano. El Tratado Internacional de Derechos Humanos tiene por objetivo evitar acciones consideradas inhumanas. Si bien la convención no refleja una posición clara sobre la pena de muerte, muchos creen que las ejecuciones se incluyen en el tipo de castigo descrito en el documento. Causa sufrimiento severo al prisionero. La inyección letal también tiene la tasa de error más alta, a pesar de ser la opción más humana y la que más se utiliza. Los exámenes después de la muerte muestran quemaduras químicas graves y otras lesiones. Los opositores a la pena de muerte dicen que esto es muestra de un castigo cruel e inhumano. El segundo argumento es que la pena de muerte puede utilizarse como una herramienta para el control, no para la justicia. La pena de muerte es utilizada para los delitos más graves, pero en algunos países no es utilizada con este tipo de delitos, es decir, de delitos no letales como por ejemplo robo, delitos políticos y blasfemia. Si bien podemos recordar que muchos gobiernos no tienen como objetivo la justicia, sino el control y la represión. Ok, después tenemos el argumento número 3, que es puede convertir al criminal en mártir.
Piensa en todas las leyendas urbanas del ámbito que se te ocurra. Ninguna de ellas murió con el olvido, sino en uno de los puntos más álgidos de su carrera. La pena de muerte puede hacer que se simpatice con el criminal o que se lo eleve a la categoría de mártir. Más aún si se trata de una minoría o de personas opositorias en lo político al gobierno actual, democrático o no. Después, el cuarto argumento es que hace sufrir a las familias del ejecutado. No uso el masculino como genérico, sino porque la gran mayoría de los reos con pena de muerte son hombres. Aun contando el avance de los derechos LGBT, esto significa que de dejar familia atrás, su familia será esposa, pareja o amante, prole, madres, padres, hermanas, hermanos. Esta gente puede no haber cometido ningún crimen, pero sufrirá daños por la pena de muerte, despidos, ostracismo social, ataques violentos, daño psicológico, entre otros. En conclusión, en este trabajo nos dimos cuenta que de la cantidad de argumentos tanto a favor como en contra. Este ensayo fue hecho con el propósito de expresar nuestra opinión y dar nuestras ideas acerca de este tema. Existen bastantes argumentos por ambos lados y por eso causa tanto controversia. Los argumentos a favor tienen muchos beneficios para la gente afectada para lograr una sociedad y comunidad segura. La gente que nos informa acerca del tema naturalmente dice que es algo inhumano, pero así como es inhumano la ejecución, lo es cometer un delito grave. Al aplicar la pena de muerte, simplemente se reducen los gastos y se mejora la seguridad. Los presos no son una carga económica para los países y el país no se tiene que preocupar por fugas ni futuros accidentes. Claro, todo esto considerado que no cualquiera recibirá esa pena de muerte, solamente los que cometen delitos bastante graves. La idea también es lograr un control social y crear conciencia en las acciones de todos. El pensar que te puede regresar el daño que hiciste aterra y crea conciencia. Bueno, ya para terminar y darle un cierre también al trabajo, pues aquí están las referencias que nosotros utilizamos, pues para sacar tanto los argumentos a favor y en contra, y también utilizar la información tanto para la pequeña introducción de la postura y también para la conclusión. Pues todo eso también fue basado en el ensayo de 12 páginas que hicimos. Pues esperemos que les haya gustado. Muchas gracias y que tengan buen día. Adiós.